ejemplo, te dice que el juez de la causa, ojo, no el juez de investigación preparatoria, juez de la causa, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Puede limitar la actuación probatoria cuando se trata de pruebas sobreabundantes. ¿Ya? Entonces, ¿será sobreabundante que vengan 6 efectivos policiales a declarar sobre el acta de intervención policial? O sea, un ofrecimiento tan genérico que te digan, ¿sabes qué, Estefano, Luis, y Juan Pedro y no sé, Lucía, van a declarar sobre el acta de intervención policial? Ya, pero o sea, el contenido es el mismo, pues. ¿Ya? Entonces, eso es sobreabundante. Y aparte que me traigas el documento acta, también es sobreabundante, porque va a ingresar 7 veces, con 6 testigos y una documental, la misma información al proceso. Y ese es un error tal vez que no parte solo de la policía, sino más bien que parte del ofrecimiento que hace el Ministerio Público. Ese es un segundo punto que he visto en la actuación en juicio oral. Tercero, tú que eres efectivo policial, tú que nos estás viendo aquí el día de hoy, muchas veces, a veces tú levantas actas sin abogado, ¿sí o no? Y tú alegas a que estás en diligencias preliminares y que estas circunstancias son urgentes e inaplazables, ¿sí o no? O a veces en tus actas, por ejemplo, si tú trabajas en la de Pandro, muchas veces haces mención a lo que es una actitud sospechosa, ¿sí o no? ¿Te suena familiar o no? ¿Y sabes qué pasa? La Suprema ya te ha dicho de que la actitud sospechosa, poner de que es una diligencia urgente e inaplazable, esos son etiquetas. Y acá las etiquetas no interesan nada. Lo que importa es que tú consignes en el acta cuál es el hecho que ha ocurrido en la realidad, que para ti es una actitud sospechosa, que para ti constituye una diligencia que sea urgente e inaplazable y que merece que se sacrifique el derecho de defensa. ¿Quieres base jurisprudencial? El expediente 14-2020, incidente 2, que es el caso Becerril. No te olvides, este es otro punto porque por ahí se van cayendo las actas. Actitud sospechosa, ya, y por eso intervine. ¿Y cuál es la actitud sospechosa, güey? No, es que para mí estaba temblando. Entonces, te das cuenta, y ahí tenemos un problema, porque finalmente lo que para ti es una actitud sospechosa, de repente para mí no lo es, y puede ser sujeto a contradicción y puede ser sujeto a control judicial. Por eso se pide que el hecho esté en el acta. Lo mismo ocurre con las diligencias urgentes inaplazables. 14-2020 es, no 14-2022. 14-2020, incidente 2, es el caso Héctor Becerril. Basta que tú leas la sumilla nada más. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué pasa? Lo mismo sucede en las diligencias urgentes e inaplazables. Decimos urgente e inaplazable. Ya, perfecto. Pero ¿cuál es el hecho o circunstancia por el que tú consideras que esto es urgente e inaplazable para sacrificar el derecho de defensa? Porque ningún derecho es absoluto. Por ejemplo, ¿cuál sería un hecho? Había una balacera, pero yo no voy a esperar que venga el abogado si hay una balacera y tengo que recoger evidencia que es de interés criminalístico. Ya, pero eso lo tienes que poner en el acta. Ese hecho necesito en el acta, ¿ya? Porque lo que a ti te parezca o lo que tú vengas a sustentar a juicio oral, da la casualidad que tal vez vas a tener un problema porque va a haber abogados que te lo van a cuestionar. Ese es un tercer punto que quiero comentar, Estefano. Un cuarto punto, ¿ya? Mira, nosotros tenemos claro, ya más o menos hemos hablado de los documentos. Tú, efectivo policial, que haces visualizaciones de celulares, extraes información de celulares, tú que llevas pantallazos a la carpeta fiscal, no lo hagas. ¿Ya? Tú tienes que entender acá de que hay dos tipos de evidencia. Una evidencia material, que la puedes encontrar en el 383 ¿ya? Del Código Procesal Penal, pero hay otra que es la evidencia lógica. ¿Ya? Un soporte material puede ser este teléfono. Mira, yo tengo acá un teléfono, este es el soporte material, ¿correcto? Es el equipo. Pero dentro de este equipo hay aplicaciones, ¿sí o no? Está el WhatsApp, está el Facebook, está la galería de fotos, etcétera. ¿Ya? Esa información que se almacena en esas aplicaciones no depende del soporte material, o sea, no depende del equipo que está acá, de este teléfono, porque la información se almacena en la nube. Tú puedes tener lacrado este teléfono, y ahí es el error que cometen, porque lacran el teléfono y no siguen el procedimiento de la guía de análisis digital forense. O sea, por ejemplo, si el celular está prendido, tiene un tipo de tratamiento, si está apagado, tiene otro tipo de tratamiento. Finalmente lo que vas a lacrar es el equipo, ¿ya? Pero los metadatos, lo que está en la nube, ¿ya? Eso no se garantiza pues con la cadena de custodia, tu sobrecito manila y tu rótulo de evidencia. Acá necesitas ir un poco más allá. Y más o menos el procedimiento que quiero explicar es el siguiente, ¿eh? Lo que tú tienes que hacer cuando vas a extraer información de un dispositivo, ¿ya? No vas a llevar el pantallazo pues, que te dio el familiar, o vas a tomar foto con otro celular. Tú necesitas individualizar el dispositivo de origen, por ejemplo, este celular. Tienes individualizado el código email, tienes todos los datos, perfecto. Extraes la información. Si es posible, con la participación de abogado defensor. Si no es posible, ya te he dicho, consigna las circunstancias, ¿por qué consideras que debes sacrificar el derecho de defensa? Ya, extraes la información y una vez que la extraes, la llevas a un dispositivo que va a procesar la información y también lo debes individualizar, ¿correcto? Entonces, y ahí es donde está la copia espejo. Ahí es donde surge el término copia espejo.
¿ya? Y una vez que tienes ese dispositivo que procesa la información, que es la copia espejo, lo vas a llevar recién a través de un CD, una memoria generalmente, lo llevas a la carpeta fiscal. Te das cuenta que hay dos momentos: dispositivo de origen, dispositivo que procesa la información, dispositivo que procesa la información, expediente fiscal o judicial. En esos dos momentos se asignan valores numéricos. Y esos valores numéricos te dan cuenta de la autenticidad de la información. Esos son los códigos hash, que hacen una suerte de cadena de custodia, pero no del equipo, no del soporte material, sino más bien del soporte lógico, que son los metadatos. Te das cuenta que es una cosa totalmente diferente. Y el procedimiento, si a ti te interesa conocer de esto, está en la guía no de recojo de evidencia digital, de análisis de evidencia digital forense, ¿correcto? ¿Ya? Porque fíjate tú que lo cierto es de que acá, cuando vas a evaluar documentos, son tres criterios los que hacen fiable un documento. Uno, la autenticidad, o sea, que la información que esté en la carpeta fiscal sea la que se extrajo del dispositivo, o sea, de este teléfono. Ya, por ejemplo, si yo quiero llevar una conversación de WhatsApp, lo que esté en el expediente judicial, si yo tuviera esos códigos hash, podría acreditar que, uno, la conversación existió acá, y dos, que existió tal cual está en la carpeta fiscal. Pero ese es el procedimiento y no es otro. Acordémonos, amigos policías, ¿ya? Ustedes participan y cumplen un rol esencial en la investigación, pero también su función tiene que alinearse al principio de legalidad, porque si no va a haber abogados que tal vez, como Estefano, como yo, van a cuestionar estos aspectos. Entonces, ese es un cuarto punto que me parece interesante que ustedes tengan claro. Inclusive esto aplica, porque no solo para esto, no pocas veces pasa de que a veces aparecen los videos, ¿no? Acá tienes que diferenciar lo que es prueba documentada de prueba documental. La primera, que es la prueba documentada, es la que se origina dentro del proceso. Por ejemplo, un acta de audiencia, Estefano, la redacta el especialista judicial. Es un documento que surgió dentro del proceso, ¿sí o no? ¿Ya? Pero entonces toda la prueba que se genera dentro del proceso, en la función fiscal, policial o judicial, es prueba documentada. Como te das cuenta, acá no importa mucho verificar quién elaboró el documento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque participamos la mayoría de veces nosotros, o inclusive podemos fácilmente saber a quién la redactó. Inclusive las actas policiales podrían ser documentadas porque se generan dentro del proceso. Y es muy fácil traerlo al policía y preguntarle: oye, ¿tú elaboraste este documento o no? Pero ¿qué pasa, Estefano, si yo quiero traer al proceso un video de una entrevista en determinado medio de prensa, por ejemplo? Ahí la cosa cambia, ¿sí o no? Porque ese video de una entrevista en la prensa, yo lo puedo editar, yo lo puedo llevar a Photoshop, lo puedo llevar a un aplicativo, ¿sí o no? Y esa prueba que es extraña y ajena al proceso, esa es la prueba documental. Y esa sí se puede adulterar, se puede cambiar, se puede editar. Entonces, como esta es extraña y ajena al proceso, acá sí importa mucho verificar la autenticidad, y por eso adquiere relevancia que tú conozcas pues cuál es el procedimiento en esa guía de análisis digital forense, para que no incurras en estos errores. Ese es un quinto punto, hermano. Un sexto, ya, los peritos. Muchas veces, y esto lo digo con todo respeto, amigos policías, ya, llegamos a juicio oral. Y lo que pasa es de que nosotros pensamos de que porque nosotros decimos que tenemos el conocimiento especializado, automáticamente ya los tenemos. Y no en pocas veces he escuchado que la fiscalía pierde tiempo preguntando: ¿y usted dónde ha estudiado? No, es que a mí la policía me capacita. ¿Y dónde lo ha capacitado? Me ha capacitado en tal lugar. ¿Y dónde está anexado eso? Mira, te explico por qué pasan estas preguntas. Los peritos, para empezar, pongámonos de acuerdo, son seres humanos, ¿correcto? Y como seres humanos que son, pueden cometer errores y son pasibles y sujetos a tener sesgos, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ¿qué tipos de sesgos puede tener un perito? Sesgos cognitivos y sesgos contextuales. Mira, ¿qué pasa si tú eres el perito que te ordenan a ti que me saques una prueba de ADN para determinar si un hijo producto de una violación es mío o no, para verificar si yo violé a la señorita? Ahora, ¿será necesario que tú revises toda la carpeta fiscal? O sea, que tú leas la declaración de los otros 20 testigos, revises el acta de intervención, todo. O sea, ¿será necesario, si lo único que es ámbito de la aplicación de tu método científico es determinar el ADN? O sea, si yo soy el papá. Y el problema está en que si tú revisas toda la carpeta fiscal, te creas un sesgo. ¿Por qué? Porque finalmente los 20 testigos pueden decir que yo soy el papá, y en esos 20 testigos puede que haya declarado un familiar tuyo inclusive. Entonces tú ya te formas una concepción anticipada antes de llevar a cabo la evaluación científica. Entonces tú ya no estás yendo a aplicar un método científico que te lleve a determinada conclusión. Tú estás yendo a justificar una decisión que tú ya has adoptado antes inclusive de la práctica científica del método.
Ese es un sesgo, por ejemplo. Y eso pasa porque accedes a información innecesaria y tú te generas una convicción de algo que no debería ser. Otro sesgo, ¿ya? Tú eres un perito de balística, ¿ya? Yo soy una persona que realiza robos a mano armada, ¿ya? Y en todos los robos, en los 3 anteriores que a mí me han sentenciado, tú has sido el perito y tú has determinado que yo sí disparé para realizar el robo. ¿Qué crees que va a pasar en el cuarto hecho que te llamen para determinar si yo disparé o no para el robo? ¿Te das cuenta? Ese es un sesgo de contexto. Y los peritos, ¿ya?, están sujetos a este tipo de sesgos. ¿Cuál es la única forma? Y esto es lo que pretendemos, a presión atómica lo puedes determinar como plomo, bario, antimonio, como lo que tú quieras. Pero finalmente a lo que yo voy es que se genera un sesgo anticipado porque tú ya te generas una concepción antes de la aplicación del método científico y tú vas a justificarla. No vas a buscar una respuesta que obedezca netamente a un método científico, sino tú ya tienes una decisión anticipada que vas a justificar. ¿Y cómo es que esto se puede descartar? Muy fácil. ¿Cuántas hipótesis alternativas tú has descartado para que me digas que esa conclusión es válida? O sea, tú que eres el perito que está ahí, ¿cuántas hipótesis alternativas, porque esto es un método científico, tú descartas para que me digas que la hipótesis que estás plasmando en tu informe es la válida? Entonces, ahí tenemos un problema. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es un sexto punto que quería tocar respecto a los peritos. Y uno último, amigo, que me parece que es importante también tener en cuenta, y lo hemos vivido en un proceso que hemos afrontado, de un efectivo policial que era perito justamente, que fue denunciado por feminicidio aquí en Arequipa, Estefano. ¿Ya? Date cuenta de la importancia de la reconstrucción de hechos en lo que importa a la trayectoria balística. La trayectoria de la bala, cuando se han dado, ¿ya? Cuando se dan disparos, es de trascendental importancia. Y acá lo que hay que verificar es la posición del casquillo, siempre al lado derecho del disparo, y la trayectoria. Por favor, amigos, si tienen algún caso en donde se haya llevado a cabo un disparo, ya saben, ubicación del impacto de bala, ubicación del casquillo, trayectoria balística. No basta con sentarnos y decir, bueno, hay plomo, bario y antimonio, por eso él disparó. El plomo, bario y antimonio puede obedecer a muchas causas, ya porque he estado cercano en el lugar. Acá lo que va a mandar, ubicación de casquillo, ubicación del impacto de bala y trayectoria, ¿ya? Eso es un punto que quería poner a consideración porque me parece relevante, ya que nuestros amigos policías, sobre todo en el área de homicidios, tal vez manejen esa información. Ya, estamos hablando de una Glock, pues no esas que sí botan casquillo, nuevo Carlos. Pero hermano, esos son 9 puntos que quería comentar con ustedes. No sé hasta acá qué les parece las ideas que les planteo, ya, y a partir de eso de repente poder debatirlas, ¿no? A ver, Lucho, concuerdo en muchas, pero vamos a partir un horizonte para que nos entiendan un poco nuestros amigos que nos están viendo, entre ellos policías, abogados, sapos, entre otros. Lo que yo quiero explicarte, Lucho, es justamente que la importancia que tiene este policía en el juicio oral son 3 fases. La primera fase es el rol que tiene el policía como testigo clave, y digo testigo clave porque a menudo son los primeros en responder a la escena del crimen. Su testimonio puede proporcionar algunos detalles cruciales sobre la evidencia recopilada, los hechos que se presenciaron y las acciones que se están tomando. Hasta incluso en juicio también ellos pueden explicar la cadena de custodia de las pruebas, lo que es vital justamente para demostrar que éstas no hayan sido contaminadas, alteradas. Y justamente dentro de eso encontramos lo que es la recopilación de evidencia, ¿cierto? No todos los policías, hay que ser con mucha honestidad, no todos están capacitados, pero en su mayoría los policías tienen la capacitación necesaria para recopilar y preservar la evidencia. Y con eso es un manejo adecuado de la evidencia. Y es por eso que es esencial para la integridad del caso. Sus actas primogénitas o iniciales, ¿cierto?, de la escena de crimen, conjunto los peritos de criminalística, van a establecer lo que yo siempre le he llamado, que es una narrativa del caso. O sea, que se va a someter a interrogatorio, a contrainterrogatorio, por ahí van a salir las deficiencias de las horas, de las fechas, el color de la vestimenta, si existió oscuridad, cómo pudiste verlo, o sea, y eso es pasible justamente a observarlo. Luego yo encuentro
que dentro de los interrogatorios y de las declaraciones pueden ofrecer, Lucho, información que no consignaron en el acta de intervención, ¿no? Y hasta incluso cómo se obtuvieron estas declaraciones. Y justamente había un caso de unos efectivos policiales que grabaron a una persona cuando él decía cómo había participado de un arranche de droga. No estaba el abogado, no estaba el fiscal, llega un Lucho Gutiérrez, presenta tutela de derechos, se declara la nulidad del acta de entrevista, del acta de visualización, porque dicen que ese video ha sido extraído vulnerando derechos fundamentales y que es básico. Pero lo que la Corte Suprema dice es, si bien es cierto se ha declarado la nulidad de esa declaración, la declaración del policía que participó en la entrevista de un hecho de conspiración al tráfico ilícito de drogas no ha sido excluida. Y es ahí justamente donde yo quiero llegar y que los policías entiendan que es importante su participación en juicio porque su presencia influye en la inclusión o exclusión de confesiones en el juicio. Hasta incluso vamos a evaluar, como bien tú lo sabes hacer, la legalidad del proceso seguido. Y eso es importante, que ellos también sepan eso. Y justamente van a ser cuestionados cuando agregan información que no es verdadera, cuando falsean datos, cuando dijeron que intervinieron en A y el abogado demuestra que fue en B. Entonces es mucho lo que ellos tienen que entender y algunos no se presentan, algunos son reacios en el interrogatorio, a veces son soberbios cuando van a juicio, y creo que no es soberbia, sino es nerviosismo producto de no saber responder o porque en el acta mintieron y en el juicio se van a ver descubiertos. Entonces, esa perspectiva profesional y técnica, Lucho, es lo que vengo trabajando muchísimos años en ellos. No somos perfectos, somos una institución con muchos errores, pero ellos como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ¿cierto?, desde su experiencia de ser la inmediatez con el ciudadano muchísimas veces, y justamente mucho tiene lo que tú acabas de decir. También el policía es un ser humano y por lo tanto obtiene un sesgo. Si hablamos de violación, ya no va a defender los derechos fundamentales tantos del violador, porque se va a comer el pleito como cualquier ser humano de esa menor agraviada. Y en otros casos también lo vas a ver. Y entonces él ya va a ir a juicio posiblemente y va a formular su documentación con sesgos que tarde o temprano, para un buen abogado, lo va a terminar desplumando en juicio. Porque justamente ahí vienen los temas sensoriales que tú bien lo acabas de desarrollar. Entonces, yo creo que con este término, con este quinto punto, es que todo lo que acabo de mencionar, si no existe un cumplimiento del protocolo, de procedimiento legal, justamente tú dices, para eso existe el Código Procesal Penal, existen directivas, existen manuales. Si este policía no cumple el protocolo, ¿cierto?, es muy complejo que tengan validez y eficacia tanto su testimonio como sus documentos formulados. Porque puedes haber encontrado 70 kilos de droga, pero si tú consignaste que esos 70 kilos de droga lo encontraste en Ica y se demuestra que fue en Chincha, ya perdió todo tipo de credibilidad. Y va a ser objeto de escrutinio en el juicio, ya que justamente esos errores pueden dar lugar a la desestimación de pruebas. O incluso, y eso por eso le digo, los abogados critican a los policías. Yo creo que deberían aplaudirlos, porque gracias a sus errores en juicio van a obtener la absolución de su patrocinado. Por eso que yo decía que estos protocolos deben ser fortalecidos, de claro conocimiento de estos efectivos policiales, porque es fundamental para asegurar, ¿qué cosa? Que se respeten los derechos tanto del acusado, pero algo que siempre lo he dicho,
la legalidad del proceso. Porque si no hay eso, olvídate. Y aquí viene la primera pregunta que yo te hago. ¿Qué Lucho Gutiérrez considera cuáles son los principales desafíos que enfrenta un policía al testificar en juicio? Dentro de tu experiencia como abogado litigante, ¿cómo tú consideras que ha sido las principales o el principal desafío que va a enfrentar un policía al testificar en juicio? El principal problema, y te lo digo con toda honestidad, es que el policía a veces, él piensa que va a ir a declarar sobre el contenido de su acta, o sea, que va a ir a leer su acta a juicio oral. Ese es el principal problema, ¿ya? Cuando hay que entender, ¿ya?, que el policía no está yendo a leer su acta, yo la puedo leer, la puedo agarrar en juicio oral, o sea, a mí lo que me interesa es que me explique, o sea, por eso ponerle a la vista el acta, a saber de dónde sacó la información, cómo procesó la información, porque esa información que estuvo en el acta está sujeta a todo un procedimiento que ya hemos conversado, hermano. Coincido contigo en el tema de que señalas de que finalmente hay una labor importante en los efectivos policiales, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Porque finalmente quienes recogen la información, quienes están ahí en el juego, en la acción, quienes son los que se la juegan para construir esa carpeta fiscal, no es el fiscal, porque tú al fiscal no lo vas a ver en una diligencia de homicidio recogiendo los caquillos, ¿ya? Tú no lo vas a ver en plena balacera al fiscal ahí, tal vez recogiendo, haciendo las actas. Son los amigos policías los que llevan esa información al proceso. Tú no lo ves de agente encubierto al fiscal, ¿ya? Es el policía. Esa información, ¿ya?, es lo que le digo a los policías que tienen que llevar a juicio. Pero ¿sabes cuál es el problema? Tienen que prepararse para ir a juicio. Ellos van a que le lean y digan, me ratifico con el contenido de mi acta. Eso no sirve. Exacto. Ese es el principal problema, hermano. Ese es el principal problema. No sirve. ¿Qué pasaría si tú encuentras un policía en juicio que venga y te diga, oye, ¿sabes qué? Por si acaso ese es el manual de análisis digital forense. Yo he seguido el paso 1 por esto, el paso 2 por esto, el paso 3 por esto, ¿Tú crees que dejaría siquiera un paso al contrainterrogatorio? ¿Ya? O sea, si le hacen entender que no va a ir a leer su acta, sino que su labor es tan importante, ¿ya?, inclusive más que la del fiscal, ¿ya?, para que se entienda de que la investigación nace con el amigo policía. Yo creo, Estefano, que ese es el principal problema, hermano. Dale, yo estoy muy en claro con eso. Ahora, ya me has comentado esta respuesta, ahora viene otra pregunta justamente que es coherente a esta, es ¿en qué medida ese testimonio de ese policía puede influir en una percepción del juez? Ojo, como abogado, ya no como policía, te pregunto a ti. Mira, sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. O sea, tenemos que partir de una premisa. Los testigos no califican jurídicamente, o sea, no atribuyen responsabilidad, van a declarar sobre hechos. ¿Ya? Eso es lo primero. Si partimos de eso, lo que te tendría que decir, la labor de la policía va a influir, o sea, si es un testigo directo, si es un testigo de referencia, pero van a aportar información al proceso sobre hechos que han presenciado, les han contado, que finalmente ellos mismos han generado. Ahora, mientras más corroborada esté esa información, porque tal vez he respetado el procedimiento, porque tengo una cadena de custodia, como tú lo has dicho. Por ejemplo, yo digo que de este teléfono celular es del que he sacado la información. Ya, por si acaso tengo mi cadena de custodia, ya mi cadena de custodia ha salido al policía 1, 2, 3, 4. Y ha llegado acá hasta el momento en que yo he extraído la información. Y acá he seguido la guía de análisis digital forense, acá están mis actas de las cuales he extraído la información. Y finalmente, después de eso, mi conclusión es esta, y por eso tengo esta evidencia digital, que son las capturas las conversaciones de WhatsApp. ¿Te imaginas aportar esa calidad de información al proceso y corroborado con todas esas actas, cadena de custodia, etcétera? ¿Tú crees que a un juez, o sea, pongámonos en ese supuesto, yo juez hoy día, que me expliquen así las cosas, corroborado con todo ese procedimiento, yo podría decir, no, es que, ¿sabes qué? Es que no son fiables? ¿O tú crees que va a haber un abogado que va a regresar a contrainterrogar? Es que no, es que, señor policía, es que a ese nivel de declaración es al que se tiene que llegar. Es al que sueño, hermano, y estoy seguro que lo voy a conseguir, porque justamente quiero que entiendas y quiero que entiendan los policías que a ese nivel de percepción debemos contagiar para que el juez tenga o no dentro de su desarrollo judicial esa percepción, tanto de una inocencia, porque es fácil determinar en un interrogatorio, o perdón, en un contra al policía cuando miente.
¿no? Cuando dijo que fue flagrancia delictiva y cuando señaló que tuvo conocimiento horas antes. Entonces, hay forma de cómo también destruir la declaración de los policías. Ahora, y ahí viene mi pregunta, Luchito, ¿cómo determinamos la credibilidad de ese testimonio policial en el contexto del juicio? O sea, Ahí, hermano, hablamos de razonamiento probatorio y mira, todos te van a hablar de lo que del acuerdo plenario 2-2005, ausencia de incredibilidad subjetiva, que el policía no declara en contra mía por revanchismo, de verosimilitud, coherencia interna, coherencia externa. De ahí te van a decir la persistencia en la incriminación. Ya, pero para mí, o sea, te lo digo francamente, nada de eso sirve, ¿ya? Hablemos de psicología del testimonio porque ahora estamos hablando de un testigo. Ya, lo que tiene que llegar a explicar el testigo a juicio oral, tu efectivo policial, es cómo percibiste los hechos que están en tu acta, para hacer notar que no hay errores que deriven de limitaciones cognitivas o sensoriales, que son las que hemos puesto, por ejemplo, ¿no? Que tú digas, escuché, y de ahí venga el abogado y diga, pero por ahí pasó una ambulancia, pues no escuchaste bien. O digas, vi, y de ahí saquemos tu receta médica que eres corto de vista. O dijiste que es de tal color y de ahí sacamos que eres daltónico. O sea, ya, ¿te das cuenta? ¿Ya? Ese es un primer punto. O sea, tú tienes que acreditar que tu percepción es correcta. ¿Ya? A partir de esto, ¿qué códigos de información estás manejando tú para interpretar esa información? ¿Ya? Y tercero, que tu información no ha sido distorsionada. Y acá, por favor, ese es un punto que también se me pasó. ¿Ya? Tú que eres policía y vas a interrogar al testigo, cuando en etapa de investigación me refiero, tú llegas y lees tus preguntas, ¿no? Preguntado diga, él la violó, preguntado diga, y lo asaltaron en el carro color negro. No se pueden hacer preguntas sugestivas en la etapa de investigación. Estás invalidando preguntas, estás invalidando información valiosa. Puede que a mí me han asaltado hoy día acá saliendo de este restaurante, ¿ya? Y yo no sé de qué color me han asaltado porque yo estoy pensando en que salvaguardarme yo para que no me pase nada a mí. ¿Yo qué sabré qué color? Y vienes tú que eres el policía y me preguntas, oye Luis, el carro Toyota Yaris color negro en el que te han asaltado, ¿tú que eres el policía? ¿Tú crees que yo te voy a decir no? Al todo que te voy a decir sí, en el carro color negro y la persona de casaca roja que tú me has dicho. Entonces, tú tienes que entender, amigo policía, primero, para que tu testimonio tenga credibilidad, céntrate en la percepción de la información que tú has constatado con tus sentidos para que entre el acta y descartar que hay errores cognitivos, sensoriales en la percepción. Segundo, ¿qué códigos has interpretado para interpretar esa información? ¿Correcto? Y tercero, que esa información no ha sido distorsionada. Porque si yo fuera el abogado, más allá que el acuerdo plenario 2-2005, etcétera, y el contenido propio del acta que te puede hacer incurrir en contradicciones, yo atacaría esos tres tipos de errores antes de entrar al contenido del acta. Porque yo quiero atacar primero que tú no eres fiable. Para yo extraer información de ti, primero yo tengo que saber que tú eres fiable. Si no eres fiable, no puedo extraer información de ti en el proceso que se llama valoración individual. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es un punto, Estefano, que poco se ha trabajado, ¿ya? Pero creo que es importante. A ver si lo empiezan a trabajar, porque mira, no entendamos, por favor, de que solamente estamos llegando al juicio oral a repetir el contenido del acta. Hay cosas que van mucho más allá, ya se están dando cuenta y ustedes deben estar totalmente preparados para poder afrontar ese tipo de preguntas en juicio oral, estimados amigos policías. Es muy cierto lo que has dicho, y justamente es ahí donde te digo, ¿no? ¿Qué medidas implementar fuera de la capacitación, claro está, para mejorar la calidad? y se fue, creo, Lucho. Se fue Luchito, creo. Creo yo Acá estoy. listo. Entonces yo te preguntaba, ¿qué medidas podríamos implementar fuera de la capacitación para mejorar justamente la calidad y precisión de los documentos policiales que van a ser utilizados en el juicio? Inscríbanse a Cámara Legal Fortaleza, hermano. Al Cherry, ¿ah? Bueno, es cierto. Pero bueno, fuera de eso, o sea, honestamente, o sea, lo que yo siempre les he dicho, no mentir en el acta. Es preferible decir y poner lo que realmente tú has, como se dice, visualizado. No exagerar porque justamente, o poner datos que no te constan. Es por eso que decía, el acta de intervención no puede ser un acta de interrogatorio.
porque se desnaturaliza totalmente. El acta es de hechos que el policía verifica. De hecho, que pone por ahí alguna información importante de cómo se constituyó y qué es lo que pasó. Pero recuerden que esos dichos van a ser contrastados en juicio, ¿no? Hablando de dichos, hermano. Clarito. Un ejemplo. Yo escuché disparos de armas de fuego y pasa pericia balística y absorción atómica y sale negativo. Entonces, ahí claramente ya no está siendo verosímil en el acta. Y si mientes en ello, puedes mentir de la existencia propia del arma de fuego. Entonces, esas cosas siento yo que se deben trabajar de mejor manera. Lucho, ¿estás por ahí? Acá estamos escuchándote. Pero mira, ya que estás tocando ese tema, mira, amigo policía, anota si quieres. Recurso de nulidad 1044-2019 Ayacucho, te vas al fundamento 11. No pocas veces pasa que tú dices en tu acta, ¿no? Como antes hacían las actas de entrevista. A mí el agraviado me dijo tal cosa, y como si fuera una declaración, empiezas a transcribir en el acta, ¿ya? En tu acta de intervención, por ejemplo. A mí la mamá del agraviado me dijo tal cosa, y me empiezas a transcribir como si fuera una declaración. Llega el recurso de nulidad y te dice, oye, ¿cuál es el medio idóneo, tú policía que tienes experiencia, cuál es el medio idóneo para introducir a proceso una información de fuente de prueba personal? La declaración testimonial, pues sí o no. ¿Ya? ¿Con participación de quién? O mínimamente emplazamiento de quién? Del abogado, pues sí o no. 10 segundos, 10 segundos, sigue hablando. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que tú no debes dejar que te cuestionen ese tipo de cosas por un tema tan sencillo. O sea, las actas son de hechos, no de dichos. Las actas van lo que van a hacer es que a recoger acontecimientos históricos que tú has podido realizar, que tú has podido percibir, etcétera. Eso es el tema. Tú no vas a recoger dichos en un acta de intervención, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, 1044... Está pidiendo que repitas el recurso de nulidad, Luchito. Hermano, 1044-2019 Ayacucho, fundamento 11. ¿Ya? Ahí lo van a encontrar si quieren un fundamento jurisprudencial. Y un dato más, hermano, que se me estaba pasando. Los documentos básicos de inteligencia, las notas de agente, las notas de información, las notas de inteligencia, los informes policiales, ¿tienen o no tienen valor probatorio? Mira, te doy una. Decreto legislativo 1141, artículo 34. Los documentos básicos los documentos básicos de inteligencia no tienen valor probatorio. ¿Correcto? Los informes policiales no tienen valor probatorio, por si acaso, ¿eh? Que no te lleven a juicio oral para que sustentes una nota de agente, porque ya te estoy diciendo, la única información que puede, la única forma que entre información al proceso de los documentos básicos de inteligencia es con la declaración del efectivo policial que los ha redactado. Y eso la Suprema ya lo ha dejado claro. ¿Te das cuenta por qué es tan importante a lo que hago referencia desde el comienzo? Son documentos indirectos. Necesitamos que tú, policía, nos vengas a contar qué es lo que ha visto para analizar los errores. Y a partir de eso, nosotros podamos verificar, ¿existe o no existe? ¿Me entiendes? Siempre la información de documentos básicos de inteligencia ingresa a través de las declaraciones de los efectivos policiales. Eso se me estaba pasando, hermano. Y eso es importante, que tienen que saber ellos. O sea, esa información que fue plasmada en una nota de agente, y hasta incluso hay niveles, nota de agente, nota de inteligencia, y el documento que tiene más información es la nota de información. Esos tres niveles, de acuerdo al decreto legislativo 1141, artículo 34, no tienen la calidad de medio probatorio. Por eso que eso se tiene que contrastar. Exactamente. Pero más allá de contrastar también, o sea, la única forma que entra es a través de la declaración de un efectivo policial, el que le ha redactado. Si no, no tiene valor probatorio. Tus informes policiales, por ejemplo, tampoco tienen valor probatorio. ¿Por qué? Mira, y esto tengo una resolución acá que la hizo el doctor Félix Mendoza, que era el que hizo la sentencia de Sánchez Paredes. Mira, los informes policiales tienen una función orientadora. O sea, a ti que eres fiscal, te van a decir qué es lo que tienes que investigar. Esa es la función del informe policial. Darte cuenta y una línea orientadora de lo que se va a investigar. Pero no te pueden dar una línea orientadora de lo que se va a investigar y al mismo tiempo acreditar lo que se va a investigar. Porque la función del informe policial, vuelvo a repetir si no se ha entendido, únicamente es para orientar la investigación, no para orientar y acreditar a la vez lo que ha orientado. ¿Me entiendes? Entonces, es por eso que el informe policial no tiene valor probatorio. Eso es importante que lo sepan, ¿ya?
porque a veces pensamos que como está en el informe policial, automáticamente ya, es cierto. El informe policial tiene una finalidad totalmente diferente. Te voy a compartir la resolución ahí para que la compartas con los muchachos. Luchito, ¿mañana estás en Lima? Yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí. Ya. Yo tenía que estar mañana, pero por situaciones de estudio no voy a participar en la CONAP. Estaba para hacer la mesa de la reforma del Ministerio Público, pero hay unos cambios de horario en mi universidad que no me permiten faltar. Y así que, porque me están preguntando si iba a participar o no, les pido las disculpas del caso. He tratado de querer hacer lo imposible para participar, pero los profesores en la universidad son demasiado exigentes y, y no voy a poder estar. No me hubiera encantado poder lanzar mis argumentos por qué señalaría yo. Pero ya tendremos oportunidad de participar en otro evento juntos, estimado Luchito. Está bien, siendo las 12 de la noche, Lucho, de verdad que estoy muy agradecido por haber participado. Y ya sabes que podemos contar contigo en las clases del diplomado que Claro. vamos a hacer aquí. Y nada, para eso estamos, para sumar, para seguir pues ilustrando a las personas y reducir la brecha de la ignorancia que a veces existe tanto en policías, en abogados, en fiscales, en jueces. Estamos para aprender. Nosotros también aprendemos todos los días cuando compartimos entre nosotros clases, empezamos a